¿Qué harías si recibieras un mensaje de texto de una completa desconocida pidiendo dinero para comprar leche para su bebé? ¿Lo ignorarías? ¿Pensarías que es una estafa? O tal vez, ¿harías algo que cambiaría no solo su vida, sino también la tuya para siempre? Esta es la historia de Isabela Martínez, una madre soltera de 23 años que vivía en un pequeño apartamento en Miami, Florida, y de Rafael Alejandro Vázquez, un millonario de 45 años cuya fortuna provenía de sus inversiones en tecnología. Dos mundos completamente diferentes que estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada, gracias a un simple error al marcar un número de teléfono. Era una noche de marzo. Eran las 11:47 p.m. cuando Rafael sostenía su teléfono, mirando fijamente ese mensaje que había recibido hace apenas unos minutos. Por favor, sé que no me conoces, pero mi bebé necesita leche y no tengo dinero hasta mañana. ¿Podrías prestarme 15? Te los devuelvo el viernes cuando reciba mi pago. Dios te bendiga. Rafael había construido un imperio de $50 millones siendo despiadado en los negocios, desconfiando de cada persona que se le acercara. Pero algo en ese mensaje, algo en esa desesperación cruda y honesta, le tocó una fibra que creía haber perdido hacía años. Pero antes de continuar con esta increíble historia, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. ¿Desde qué ciudad o país nos acompañas hoy? Déjanos un comentario y si esta historia te está gustando hasta ahora, no olvides darle like para ayudarnos a llegar a más personas. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta y compártela con alguien que creas que necesita escuchar un mensaje de esperanza hoy. Ahora sí, continuemos con lo que pasó esa noche. Capítulo 1. El error que lo cambió. Todo Isabela Martínez nunca imaginó que un simple dígito equivocado cambiaría su vida para siempre. Esa noche de marzo, sentada en el suelo de su diminuto apartamento en Hialeah, Miami, con su bebé Mateo de apenas 8 meses durmiendo en sus brazos, se encontraba en el momento más desesperante de su vida. La joven madre había llegado a Estados Unidos desde El Salvador hacía 3 años, con un sueño en el corazón y una determinación férrea de construir una vida mejor. Trabajaba como mesera en un restaurante local durante el día y limpiaba oficinas por las noches, pero incluso con 2 trabajos apenas lograba cubrir el alquiler, los pañales y la comida básica. Esa noche en particular había sido especialmente cruel. Su jefe en el restaurante le había reducido las horas sin previo aviso, y el dinero que tenía ahorrado para la semana se había agotado más rápido de lo esperado. Mateo había estado llorando durante horas y cuando Isabela revisó la nevera, se dio cuenta de que la última lata de fórmula estaba vacía. Con las manos temblorosas, Isabela tomó su teléfono, un modelo antiguo con la pantalla agrietada que había comprado de segunda mano. Tenía que llamar a su prima Carmen, quien vivía en Tampa y había prometido ayudarla en caso de emergencia. Carmen era su única familia en Estados Unidos, la única persona en quien podía confiar completamente. Mientras Mateo seguía llorando suavemente, Isabela marcó lo que creía era el número de Carmen. Pero en su estado de nervios y con la pantalla del teléfono apenas visible debido a las grietas, se equivocó en el último dígito. En lugar de marcar el 7, marcó el 3. Al no recibir respuesta a la llamada, Isabela decidió enviar un mensaje de texto, pensando que quizás Carmen estaba dormida, pero podría ver el mensaje y llamarla de vuelta. Con lágrimas en los ojos escribió: Carmen, por favor, sé que es muy tarde, pero Mateo no tiene leche y no tengo dinero hasta mañana cuando me paguen las horas extra del restaurante. ¿Podrías prestarme 15 para comprar fórmula? Te los devuelvo el viernes sin falta. Estoy desesperada. Dios te bendiga. Presionó enviar sin revisar el número 2 veces, algo que normalmente siempre hacía. El mensaje se fue, pero no a Carmen en Tampa, sino a Rafael Alejandro Vázquez en su penthouse de lujo en Brickell Avenue. Miami. Capítulo 2. El millonario insomne Rafael Vázquez era conocido en los círculos de negocios de Miami como el tiburón de Brickell. A los 45 años había acumulado una fortuna de $50 millones a través de inversiones inteligentes en startups tecnológicas, bienes raíces y criptomonedas. Su penthouse de 500 metros cuadrados en el piso 42 del edificio más exclusivo de Brickell ofrecía una vista panorámica de la bahía de Biscayne que valía más que lo que la mayoría de las personas ganaban en toda su vida. Pero esa noche, como tantas otras, Rafael no podía dormir. El insomnio había sido su compañero constante desde la muerte de su esposa Elena, 5 años atrás. Elena había sido su ancla, su conciencia, la persona que le recordaba que el dinero no era todo en la vida. Sin ella, Rafael se había sumergido aún más profundamente en el mundo de los negocios, construyendo su fortuna pero perdiendo gradualmente su conexión con la humanidad. Rafael estaba en su oficina en casa, revisando reportes financieros de sus últimas inversiones, cuando el mensaje de Isabela llegó a su teléfono.
Al principio pensó que era spam o algún tipo de estafa. En sus años de éxito había recibido cientos de mensajes similares de personas pidiendo dinero, inversionistas falsos y todo tipo de esquemas para separarlo de su fortuna. Pero algo en este mensaje era diferente. No mencionaba cifras exorbitantes, no prometía retornos imposibles, no usaba lenguaje elaborado o historias dramáticas diseñadas para manipular emociones. Era simple, directo, desesperado pero humilde. Y había algo más. Mencionaba a un bebé. Rafael leyó el mensaje 3 veces. En su mente calculadora, $15 no era nada. Gastaba más que eso en una sola copa de vino en sus restaurantes favoritos. Pero por alguna razón no podía dejar de pensar en las palabras «mi bebé no tiene leche». Se levantó de su escritorio de caoba italiana y caminó hacia el ventanal que daba a la bahía. Las luces de la ciudad se extendían ante él como un manto de diamantes, y por primera vez en años, Rafael pensó en algo más que números y ganancias. Pensó en Elena y en las conversaciones que solían tener sobre tener hijos, sueños que murieron con ella en ese accidente automovilístico. «¿Quién eres, Carmen?», murmuró para sí mismo mirando nuevamente el mensaje. «¿Y por qué me importa tanto?». Rafael era un hombre de acción. En los negocios, las decisiones rápidas habían sido la clave de su éxito. Pero esta vez se encontró paralizado por algo que no había sentido en años. Curiosidad genuina sobre otra persona. Decidió responder, pero no de la manera que Isabela esperaba. Capítulo 3. La respuesta inesperada. Eran las 12:15 a.m. cuando el teléfono de Isabela vibró. Se había quedado dormida en el suelo, con Mateo finalmente tranquilo en sus brazos después de haber logrado calmarlo con un poco de agua azucarada, el único remedio casero que recordaba de su abuela en El Salvador. Al ver la luz del teléfono, Isabela pensó que era Carmen respondiendo a su mensaje desesperado. Con cuidado de no despertar a Mateo, tomó el teléfono y leyó la respuesta que cambiaría su vida para siempre. «No soy Carmen, y creo que te equivocaste de número. Pero estoy intrigado. ¿Es real esta situación? ¿Realmente hay un bebé que necesita leche esta noche?». El corazón de Isabela se detuvo por un momento. El pánico se apoderó de ella. Le había enviado ese mensaje tan personal, tan vulnerable, a un completo extraño. Su primera reacción fue sentir vergüenza y pensar que la persona del otro lado se burlaría de ella, o peor aún, que fuera algún tipo de depredador. Pero había algo en el tono del mensaje que no sonaba burlón o amenazante. Sonaba curioso, tal vez incluso preocupado. Con las manos temblorosas, Isabela escribió de vuelta: «Oh, Dios mío, lo siento mucho. Me equivoqué de número. Quería escribirle a mi prima. Por favor, ignore el mensaje. Siento mucho haberlo molestado tan tarde». La respuesta de Rafael llegó casi inmediatamente. «No tienes que disculparte. Responde mi pregunta. ¿Es real? ¿Hay realmente un bebé que necesita leche?». Isabela miró a Mateo dormido en sus brazos. Su instinto le decía que no confiara en extraños, especialmente en Miami, donde había escuchado demasiadas historias de personas que se aprovechaban de los inmigrantes desesperados. Pero también había algo en su situación que era tan desesperante que incluso una pequeña posibilidad de ayuda parecía mejor que no hacer nada. «Sí», escribió finalmente. «Mi hijo Mateo tiene 8 meses. Se me acabó la fórmula y no tengo dinero hasta mañana. Pero por favor no se preocupe por eso. Encontraré una solución». Rafael, en su penthouse, sintió algo que no había experimentado en años. No era lástima, era algo más profundo. Era la sensación de que el universo le había presentado una oportunidad de hacer algo significativo. Algo que no tenía que ver con ganancias o pérdidas. «¿Dónde estás?», escribió Isabela vaciló. Todos los instintos de supervivencia que había desarrollado como mujer joven e inmigrante en una ciudad extraña le gritaban que no revelara su ubicación a un extraño. Pero la desesperación tiene una forma de hacer que las personas tomen riesgos que normalmente nunca tomarían. «Hialeah», respondió. «Pero en serio, no se preocupe por esto. Me las arreglaré». «No, no te las arreglarás», escribió Rafael, y por primera vez en años sintió una urgencia que no tenía que ver con el dinero. «Dame tu dirección. Voy a enviarte lo que necesitas para tu bebé». Capítulo 4. La decisión que lo cambió. Todo Isabela miró el mensaje durante largos minutos. La parte racional de su mente le decía que esto era demasiado bueno para ser verdad, que probablemente era algún tipo de estafa o algo peor. Pero la parte desesperada de ella, la parte que había estado despierta durante horas escuchando a su bebé llorar de hambre, quería creer que tal vez, solo tal vez, existían aún personas buenas en el mundo. «No puedo darle mi dirección a un extraño», escribió finalmente. «Pero hay una farmacia CVS en la esquina de West 49th Street y West 20th Avenue que está abierta a las 24 horas. Si realmente quiere ayudar, estará allí en 30 minutos.
Rafael leyó el mensaje y sonrió por primera vez en semanas. Esta mujer, incluso en su desesperación, tenía sentido común e instintos de supervivencia. Le gustaba eso. Perfecto, respondió. ¿Cómo te llamas? Isabela, escribió ella después de dudar. Isabela, me llamo Rafael. Estaré allí en 20 minutos. ¿Cómo te voy a reconocer? Isabela miró a su alrededor. Llevaba puesta una camiseta vieja de su trabajo en el restaurante, jeans gastados y su cabello negro largo estaba recogido en una coleta desprolija. No se había maquillado en días y sabía que se veía tan agotada como se sentía. Estaré con mi bebé, escribió. Cabello negro, camiseta roja del restaurante El Rincón Latino. Pero señor Rafael, por favor sepa que esto es solo un préstamo. Le devolveré el dinero el viernes. No te preocupes por eso ahora, respondió Rafael. Vístete y ve a la farmacia. Nos vemos pronto. Rafael cerró su teléfono y por primera vez en meses sintió algo parecido a la emoción. No sabía por qué estaba haciendo esto, por qué este mensaje particular había tocado algo en él, pero sabía que tenía que hacerlo. Se dirigió a su vestidor y se puso unos jeans casuales y una camiseta, algo que no había usado en años. Normalmente vestía trajes de diseñador italianos que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas, pero algo le decía que esta noche era diferente. Tomó las llaves de su Lamborghini, pero después se detuvo. Un auto de $300,000 podría asustar a Isabela, o peor, hacerle pensar que estaba tratando de mostrarle su riqueza. En su lugar, tomó las llaves de su Mercedes Sedán, el auto más modesto en su colección. Mientras conducía por las calles de Miami hacia Hialeah, Rafael reflexionó sobre lo que estaba haciendo. Era un hombre que no hacía nada sin calcular primero los riesgos y beneficios. Esta situación tenía muchos riesgos y aparentemente ningún beneficio tangible. Podría ser una estafa, podría ser peligroso, podría ser una pérdida de tiempo. Pero por primera vez en años a Rafael no le importaban los cálculos. Había algo más poderoso impulsándolo esta noche: la posibilidad de hacer una diferencia real en la vida de alguien. Capítulo 5. El encuentro. Isabela llegó a la farmacia CVS con 10 minutos de anticipación. Mateo había despertado durante el trayecto en el autobús, pero estaba tranquilo en sus brazos, mirando las luces brillantes de la farmacia con sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de su madre. Mientras esperaba fuera de la farmacia, Isabela no podía dejar de preguntarse si había tomado la decisión correcta. ¿Qué sabía realmente sobre este Rafael? Podría ser cualquiera, pero cuando miró a Mateo recordó por qué estaba allí. Su bebé necesitaba alimentarse, y ella haría cualquier cosa por él, incluso confiar en un extraño. A las 12:35 am exactamente, un Mercedes sedán plateado se estacionó frente a la farmacia. Isabela sintió un nudo en el estómago mientras veía a un hombre salir del auto. Era alto, probablemente de unos 45 años, cabello negro con algunas canas en las sienes y vestía de manera casual pero elegante. No se veía amenazante, pero Isabela mantuvo su distancia. Rafael la vio inmediatamente. Era exactamente como se la había imaginado. Joven, claramente cansada, pero había algo en su postura que hablaba de dignidad incluso en su situación desesperada. El bebé en sus brazos era hermoso, con grandes ojos curiosos que lo miraban sin miedo. ¿Isabela?, preguntó Rafael manteniendo una distancia respetuosa. Sí, respondió ella, su voz apenas audible. ¿Usted es Rafael? Sí, dijo él sonriendo suavemente. ¿Cómo está el pequeño? Está bien por ahora, dijo Isabela mirando a Mateo. Pero necesita comer pronto. Rafael asintió y se dirigió hacia la entrada de la farmacia. Vamos a solucionarlo. Dentro de la farmacia, Rafael no solo compró fórmula para bebé, también compró pañales, toallitas húmedas, algunos biberones y comida para bebé. Isabela lo siguió en silencio, cada vez más asombrada por la cantidad de cosas que este extraño estaba comprando para su hijo. Esto es demasiado, susurró Isabela cuando llegaron a la caja. Solo necesitaba fórmula. Un bebé necesita más que solo fórmula, respondió Rafael mientras pagaba una cuenta de cientos de 26. Y una madre necesita saber que su hijo tiene todo lo que necesita. La cajera, una mujer mayor que había visto todo tipo de situaciones durante sus años trabajando el turno nocturno, los miró con curiosidad pero no hizo preguntas. Había algo conmovedor en la escena. Este hombre claramente próspero ayudando a esta joven madre en necesidad. Afuera de la farmacia, Rafael cargó las bolsas en su auto y luego se volvió hacia Isabela. ¿Cómo vas a llegar a casa?, preguntó. En autobús, respondió Isabela. Está bien, no está lejos. Rafael miró la hora en su reloj. Era casi la 1:00 am. Los autobuses no corren con mucha frecuencia a esta hora, dijo. Y no es seguro para ti y el bebé estar esperando en la parada.
Te llevo a casa. Isabela negó con la cabeza inmediatamente. No, gracias. Ya ha hecho demasiado. Isabela, dijo Rafael con una voz gentil pero firme. Has confiado en mí hasta ahora. Confía en mí un poco más. Solo quiero asegurarme de que llegues a casa segura. Después de varios minutos de persuasión suave, Isabela finalmente aceptó. Rafael puso las bolsas de suministros para bebé en el maletero y luego abrió la puerta del pasajero para Isabela y Mateo. Durante el viaje de 15 minutos a su apartamento, Isabela le contó un poco sobre su historia. Le habló sobre llegar de El Salvador, sobre trabajar 2 trabajos, sobre las dificultades de ser madre soltera en un país extranjero. Rafael escuchó sin interrumpir, absorbiendo cada palabra. ¿Y el padre de Mateo?, preguntó finalmente Rafael. Isabela miró por la ventana. Se fue cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ser padre. Su voz no tenía amargura, solo tristeza. Pero está bien. Mateo y yo nos las arreglamos. Rafael sintió una oleada de admiración por esta joven, mujer que había enfrentado tantas adversidades pero seguía luchando por su hijo con dignidad y fuerza. Cuando llegaron al edificio de apartamentos de Isabela, Rafael insistió en ayudarla a subir las bolsas al 2º piso. El edificio era viejo y necesitaba reparaciones, pero estaba limpio y seguro. Este es mi hogar, dijo Isabela con un poco de vergüenza mientras abría la puerta de su pequeño apartamento. Rafael miró alrededor del espacio de una habitación. Era pequeño y los muebles eran de segunda mano, pero estaba inmaculadamente limpio y organizado. Había fotos de Mateo por todas partes y en una esquina, una pequeña área había sido convertida en una nursery improvisada con una cuna que claramente había sido ensamblada con mucho amor y cuidado. Es perfecto, dijo Rafael, y lo decía en serio. Había estado en mansiones de millones de dólares que no tenían ni una fracción del calor y el amor que se sentía en este pequeño apartamento. Capítulo 6. Una conversación que cambió perspectivas mientras Isabela preparaba un biberón para Mateo con la nueva fórmula. Rafael se quedó de pie cerca de la ventana, mirando las luces de la ciudad a la distancia. Era una vista muy diferente a la que tenía desde su penthouse. En lugar de ver las luces como símbolos de oportunidades de negocio, desde aquí parecían estrellas de esperanza. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Isabela mientras alimentaba a Mateo. Por supuesto, respondió Rafael. ¿Por qué hizo esto? No me conoce. Podría haber sido una estafa, podría haber sido peligroso. ¿Por qué ayudó a una completa extraña? Rafael se quedó en silencio por un momento contemplando la pregunta. Era algo que él mismo se había estado preguntando toda la noche. No lo sé completamente, admitió finalmente. Pero puedo decirte que perdí a mi esposa hace 5 años. Y desde entonces he estado tan enfocado en construir mi negocio que me olvidé de por qué vale la pena trabajar tan duro. Se volvió hacia Isabela, quien lo escuchaba atentamente mientras Mateo bebía su biberón. Esta noche, tu mensaje me recordó algo que Elena, mi esposa, solía decir. Decía que el dinero solo tiene valor si se usa para crear algo bueno en el mundo. Creo que me había olvidado de eso. Isabela asintió lentamente. Su esposa sonaba como una mujer muy sabia. Lo era, dijo Rafael con una sonrisa triste. Ella habría hecho lo mismo que hice esta noche, pero probablemente habría hecho mucho más. Usted hizo más que suficiente, dijo Isabela. No sé cómo agradecérselo. No necesitas agradecerme, dijo Rafael. ¿Pero puedo preguntarte algo a ti? Claro, ¿cómo lo haces? ¿Cómo mantienes esa fuerza, esa esperanza cuando las cosas son tan difíciles? Isabela miró a Mateo, quien se había quedado dormido en sus brazos. Él es mi porqué, dijo simplemente. Cada mañana me despierto y lo veo, y recuerdo que tengo que ser fuerte por él, que tengo que crear un mejor futuro para él. Esa es toda la motivación que necesito. Rafael sintió algo moverse en su pecho, una sensación que no había experimentado desde la muerte de Elena. Era admiración, pero también algo más profundo, inspiración. ¿Sabes qué?, dijo Rafael de repente. Tengo una idea. Capítulo 7. Una propuesta inesperada. ¿Qué tipo de idea?, preguntó Isabela con curiosidad y un poco de cautela en su voz. Rafael se sentó en la única silla disponible en el pequeño apartamento, y por primera vez en años, se sintió cómodo en un espacio que no era lujoso. Mencionaste que trabajas en un restaurante y también limpiando oficinas, dijo. ¿Has pensado alguna vez en hacer otra cosa? Todo el tiempo, admitió Isabela. En El Salvador estudié administración de empresas. Tenía planes de abrir mi propio negocio algún día. Pero aquí, bueno, las cosas son diferentes. Necesito trabajos que me paguen inmediatamente. No tengo tiempo ni dinero para perseguir sueños. ¿Qué tipo de negocio querías abrir?, preguntó Rafael. Los ojos de Isabela se iluminaron por primera vez esa noche. Un servicio de catering, dijo.
especializado en comida salvadoreña auténtica. Mi abuela me enseñó todas las recetas tradicionales antes de que muriera. Siempre pensé que podría compartir esa parte de mi cultura con otras personas, especialmente con otros inmigrantes que extrañan los sabores de casa. Rafael asintió, ya formulando ideas en su mente empresarial. ¿Has cocinado para otras personas aquí en Miami? Solo para algunos vecinos ocasionalmente, dijo Isabela. Cuando alguien está enfermo o tiene una celebración, a veces me piden que cocine pupusas o tamales. Dicen que son los mejores que han probado fuera de El Salvador. Isabela, dijo Rafael inclinándose hacia adelante. Tengo una propuesta para ti. Isabela lo miró con curiosidad, ajustando a Mateo en sus brazos. Yo invierto en negocios, continuó Rafael, principalmente en tecnología, pero he estado pensando en diversificar hacia industrias más tradicionales. El mercado de comida auténtica está creciendo rápidamente en Miami, especialmente con la creciente población latinoamericana. No entiendo, dijo Isabela. ¿Qué estás sugiriendo? Te estoy ofreciendo una oportunidad, dijo Rafael. Una inversión inicial para que puedas empezar tu negocio de catering. No un préstamo, sino una inversión real. Yo proporciono el capital inicial, tú proporcionas la experiencia culinaria y la pasión. Compartimos las ganancias. Isabela se quedó sin palabras. Miró a Rafael como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Eso es imposible, dijo finalmente. Usted no me conoce. No sabe si puedo manejar un negocio. ¿Por qué haría algo así? Rafael sonrió. Porque en las últimas 2 horas he visto más determinación, inteligencia e integridad en ti que en la mayoría de los empresarios con los que he trabajado en los últimos 5 años. Y porque creo que Elena habría querido que hiciera algo como esto. Isabela comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de abrumamiento. En una sola noche había pasado de la desesperación más profunda a la posibilidad de que todos sus sueños se hicieran realidad. No sé qué decir, susurró. Di que sí, dijo Rafael con una sonrisa. Di que sí a tomar el riesgo. Di que sí a perseguir tu sueño. Di que sí a crear algo hermoso para ti y para Mateo. Capítulo 8. Los primeros pasos durante las siguientes 2 horas, Rafael e Isabela hablaron sobre los detalles de lo que podría ser su sociedad. Rafael explicó cómo funcionaban las inversiones, cómo se estructurarían los contratos y qué pasos necesitarían tomar para hacer el negocio legal y oficial. Isabela escuchó atentamente, haciendo preguntas inteligentes que impresionaron aún más a Rafael. Era claro que su educación en administración de empresas en El Salvador había sido sólida y que tenía una comprensión natural de los principios básicos del negocio. Lo primero que necesitamos hacer, dijo Rafael, es conseguirte un espacio adecuado para cocinar. No puedes dirigir un negocio de catering desde la cocina de tu apartamento. He visto algunos espacios de cocina comercial compartida en el área, dijo Isabela. Son caros, pero algunos chefs los alquilan por horas. Olvídate del alquiler por horas, dijo Rafael. Vamos a encontrarte un espacio propio. Pequeño al principio, pero tuyo. Isabela negó con la cabeza. Rafael, esto está pasando demasiado rápido. Necesito tiempo para procesar todo esto. Rafael asintió. Tienes razón. Esto es una decisión importante y no debe tomarse a la ligera. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Tómate el tiempo que necesites para pensarlo, dijo. Pero Isabela, quiero que sepas algo. Esta noche me has dado algo que no sabía que necesitaba. Me has recordado por qué el éxito real no se mide solo en dólares. Le dio su tarjeta de presentación. Ese es mi número personal. Llámame cuando hayas tomado una decisión, sin importar cuál sea. Después de que Rafael se fue, Isabela se quedó despierta hasta el amanecer mirando la tarjeta en sus manos. Rafael A. Vázquez, CEO, Vázquez Investments Group, decía la tarjeta. Buscó el nombre en Google en su teléfono y se quedó sin aliento. Los artículos describían a Rafael como uno de los inversionistas más exitosos del sur de la Florida, con una fortuna estimada en decenas de millones de dólares. Había fotos de él en eventos de caridad de alto perfil, artículos sobre sus inversiones exitosas en startups y perfiles en revistas de negocios. ¿Qué acaba de pasar?, se preguntó Isabela en voz alta, mirando a Mateo que dormía pacíficamente con el estómago lleno por primera vez en días. Capítulo 9. Una nueva perspectiva. Los siguientes 3 días fueron los más largos en la vida de Isabela. Intentó continuar con su rutina normal, trabajar en el restaurante, cuidar a Mateo, limpiar oficinas por las noches, pero no podía dejar de pensar en la propuesta de Rafael. Había hecho sus investigaciones. Rafael Vázquez no era solo rico, era respetado en la comunidad empresarial por sus inversiones inteligentes y su reputación de integridad. Los artículos mencionaban que desde la muerte de su esposa, había aumentado su participación en obras de caridad, aunque parecía preferir mantener sus contribuciones privadas. Isabela también había pensado cuidadosamente en lo que significaría aceptar su oferta. No era solo sobre el dinero,
Sería entrar en un mundo completamente diferente, con responsabilidades y presiones que nunca había enfrentado. Pero cada vez que miraba a Mateo, recordaba por qué había venido a Estados Unidos en primer lugar. Quería una vida mejor para su hijo. Quería que tuviera oportunidades que ella nunca había tenido. ¿No era esto exactamente el tipo de oportunidad por la que había estado orando? El viernes por la noche, después de mucha reflexión, Isabela tomó su teléfono y marcó el número en la tarjeta de Rafael. «Hola, Isabela», respondió Rafael inmediatamente. «¿Cómo has estado?» «Nerviosa», admitió Isabela. «Pero lista para hablar». «Perfecto», dijo Rafael. «¿Has tomado una decisión?» Isabela respiró profundamente. «Sí, quiero intentarlo. Quiero aceptar su oferta». Hubo una pausa del otro lado de la línea, y luego Isabela escuchó algo que la sorprendió. Rafael riendo de alegría. «Isabela, acabas de hacer el día más feliz que he tenido en 5 años», dijo. «¿Puedes reunirte conmigo mañana? Hay mucho que planificar». Capítulo 10. El comienzo de una sociedad él. Sábado por la mañana, Rafael e Isabela se reunieron en un pequeño café en Coral Gables. Isabela había dejado a Mateo con su vecina, doña María, una señora mayor guatemalteca que a menudo ayudaba a Isabela con el bebé. Rafael ya tenía varios documentos preparados, un plan de negocio preliminar, contratos de sociedad y una lista de propiedades comerciales disponibles para alquilar. «He estado pensando en esto toda la semana», admitió Rafael. «No he estado tan emocionado por un proyecto en años». «Yo también», dijo Isabela. «Pero tengo que preguntarle algo importante. ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si no soy tan buena empresaria como cocinera?» Rafael la miró directamente a los ojos. «Isabela, el fracaso es parte del proceso empresarial. He invertido en docenas de negocios a lo largo de los años. Algunos han tenido un éxito increíble, otros no tanto. Pero cada uno me ha enseñado algo valioso». Se inclinó hacia adelante. «Lo que veo en ti no es solo talento culinario. Veo determinación, inteligencia y algo que es más valioso que todo eso, autenticidad. La gente puede sentir cuando algo es auténtico, y eso es lo que va a hacer que tu negocio sea especial». Durante las siguientes 3 horas refinaron el plan de negocio. Isabela describirá sus recetas familiares, explicó las diferencias entre la comida salvadoreña y otros tipos de cocina latinoamericana, y compartió su visión de crear un negocio que no solo sirviera comida deliciosa, sino que también conectara a las personas con su herencia cultural. «Quiero que cuando alguien pruebe mis pupusas», dijo Isabela, «sienta lo que yo sentía cuando mi abuela las hacía para mí. Quiero que sientan amor, tradición, hogar». Rafael sintió un escalofrío. Esta era exactamente la pasión auténtica que sabía que haría exitoso este negocio. Capítulo 11. Construyendo el sueño durante los siguientes 2 meses. Rafael e Isabela trabajaron incansablemente para hacer realidad Sabores de Casa, como decidieron llamar al negocio de catering. Rafael manejó todos los aspectos legales y financieros. Incorporar el negocio, obtener los permisos necesarios, contratar un contador y encontrar el espacio perfecto. Era una pequeña cocina comercial en Hialeah, no lejos del apartamento de Isabela, con suficiente espacio para cocinar en grandes cantidades pero lo suficientemente acogedora para mantener la sensación familiar que Isabela quería. Isabela se enfocó en perfeccionar sus recetas, desarrollar un menú diverso y construir relaciones con proveedores locales. También trabajó en crear una presencia en redes sociales para el negocio, algo que Rafael admitió que no entendía completamente pero reconocía como esencial. «Los jóvenes de hoy deciden dónde comer basándose en Instagram», le explicó Isabela mientras tomaba fotos de sus pupusas recién hechas. «Si queremos llegar a la comunidad más amplia, necesitamos mostrar nuestra comida de una manera que los haga querer probarla». Rafael observó fascinado mientras Isabela componía cuidadosamente cada foto, ajustando la iluminación y los ángulos para mostrar los colores vibrantes y las texturas de la comida tradicional salvadoreña. «Tienes un ojo natural para esto», comentó Rafael. «Mi prima Carmen me enseñó algunos trucos cuando visitó el año pasado», dijo Isabela. Ella maneja redes sociales para un restaurante en Tampa. Durante este periodo, Rafael descubrió algo sorprendente sobre sí mismo. Disfrutaba más trabajando en este pequeño negocio de catering que en cualquiera de sus inversiones multimillonarias. Había algo tangible y satisfactorio en ver las recetas de Isabela cobrar vida, en probar los sabores auténticos que ella creaba, en planificar eventos que traerían alegría a las personas. Capítulo 12. El primer gran evento, la primera gran oportunidad para Sabores de Casa, llegó de manera inesperada. La Iglesia Católica local estaba organizando su festival anual de la comunidad hispana, y el catering que habían contratado se canceló a última hora. «Es nuestra oportunidad», dijo Isabela cuando el padre González la llamó desesperadamente.
buscando a alguien que pudiera alimentar a 300 personas en 2 días. Rafael frunció el ceño. Isabela, ese es un evento enorme para nuestro primer trabajo oficial. ¿Estás segura de que podemos manejarlo? Isabela sonrió con una confianza que Rafael no había visto antes. Rafael, he estado cocinando para grupos grandes toda mi vida. En El Salvador siempre era la encargada de cocinar para las celebraciones familiares. Y aquí en Miami he ayudado a varias familias del barrio con sus fiestas. La diferencia es que ahora tengo una cocina profesional y un socio que creen en mí. Durante los siguientes 2 días, Isabela trabajó 18 horas diarias preparando pupusas, tamales, pollo guisado, frijoles fritos y otros platos tradicionales. Rafael se convirtió en su asistente, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. No sabía que el negocio de la comida fuera tan físicamente demandante, admitió Rafael mientras ayudaba a transportar enormes ollas de frijoles. Ahora entiendes por qué los restauranteros están siempre tan cansados, se rió Isabela. Pero espera a ver las caras de la gente cuando prueben la comida. Eso hace que todo valga la pena. El día del festival, Isabela y Rafael llegaron al parque de la iglesia a las 6 a.m. para comenzar la preparación final. Isabela había contratado a 2 de sus ex compañeras del restaurante para ayudar con el servicio. Cuando el festival abrió al público a las 11 a.m., ya había una fila de 50 personas esperando para probar la comida de sabores de casa. La reacción fue inmediata y abrumadora. Dios mío, estas pupusas saben exactamente como las que hacía mi abuela en Guatemala, exclamó una señora mayor. Este pollo guisado está increíble, dijo un hombre joven. ¿Van a abrir un restaurante? Durante todo el día, Isabela y Rafael escucharon comentarios similares. Las personas no solo estaban disfrutando la comida, estaban conectando emocionalmente con ella. Al final del día, habían servido a más de 400 personas. La multitud fue más grande de lo esperado. Habían recibido 23 tarjetas de presentación de personas interesadas en contratar sus servicios y habían vendido toda la comida que habían preparado. Isabela, dijo Rafael mientras contaban el dinero al final del día, creo que acabamos de lanzar oficialmente tu negocio. Isabela miró los números en la hoja de cálculo que Rafael había preparado. Después de cubrir todos los gastos, habían obtenido una ganancia de $1,200 en un solo día. ¿Esto es real?, preguntó Isabela con lágrimas en los ojos. Muy real, dijo Rafael. Y esto es solo el comienzo. Capítulo 13. El crecimiento exponencial en los 3 meses siguientes al Festival de la Iglesia. Sabores de Casa experimentó un crecimiento que superó incluso las expectativas más optimistas de Rafael. El boca a boca en la comunidad hispana de Miami fue increíblemente poderoso. Las familias comenzaron a contratar a Isabela para quinceañeras, bodas, bautizos y celebraciones de graduación. La cuenta de Instagram del negocio, que Isabela manejaba personalmente, creció de 50 seguidores a más de 5,000 en 2 meses. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando María Elena Vázquez, una influyente bloguera de comida cubano-americana con 100,000 seguidores, probó la comida de Isabela en una boda y decidió escribir una reseña. Sabores de Casa no es solo un negocio de catering, escribió María Elena. Es una experiencia cultural auténtica que transporta tu paladar directamente a Centroamérica. Isabela Martínez no solo cocina comida, preserva tradiciones y crea conexiones. La reseña se volvió viral en los círculos gastronómicos de Miami. De repente, Isabela no solo estaba recibiendo pedidos de la comunidad latina, sino también de familias americanas que querían experimentar comida salvadoreña auténtica y de empresas que buscaban catering único para sus eventos corporativos. No puedo manejar todos estos pedidos yo sola, le dijo Isabela a Rafael una tarde después de recibir 6 consultas nuevas en un solo día. Entonces es hora de expandir, respondió Rafael. Es hora de contratar empleados. La idea de ser empleadora, de ser responsable por otras personas, aterrorizaba a Isabela. ¿Y si no soy una buena jefa?, preguntó. ¿Y si no puedo manejar la presión? Rafael la miró con la misma expresión que había tenido la noche que se conocieron. Confianza absoluta en ella. Isabela, en los últimos 6 meses, te he visto transformarte de una madre soltera luchando por sobrevivir a una empresaria exitosa que está construyendo algo hermoso. Has aprendido sobre marketing, finanzas, gestión de inventario, servicio al cliente y todo mientras mantienes la calidad y autenticidad que hace especial tu comida. Confía en mí. Estás lista para este siguiente paso. Capítulo 14. Construyendo un equipo, Isabela decidió contratar primero a su ex compañera del restaurante, Carmen Flores, como su sous chef principal. Carmen había trabajado en cocinas profesionales durante más de 10 años y tenía experiencia tanto en comida mexicana como centroamericana. Isabela: he visto muchos negocios de comida empezar y fracasar,
le dijo Carmen durante su entrevista. Pero lo que tienes aquí es diferente. La gente no solo compra tu comida, compra tu historia, tu pasión. Eso es lo que hace que un negocio dure. También contrató a Miguel Herrera, un joven salvadoreño de 19 años que había llegado a Miami recientemente y necesitaba trabajo desesperadamente. Miguel le recordaba a Isabela de sí misma cuando había llegado. Lleno de esperanza, trabajador, pero con pocas oportunidades. Te voy a enseñar todo lo que sé, le prometió Isabela a Miguel en su primer día. Pero más importante, te voy a enseñar que en Estados Unidos, si trabajas duro y mantienes tu integridad, puedes construir una vida mejor. Rafael observó desde la distancia cómo Isabela se convertía naturalmente en una líder. Tenía un talento innato para motivar a su equipo, para enseñar con paciencia y para mantener altos estándares sin ser cruel o exigente. Tienes habilidades de liderazgo naturales, le comentó Rafael después de observarla entrenar a Miguel en la preparación de tamales. Aprendí de los mejores y los peores jefes que he tenido, respondió Isabela. Decidí que si alguna vez estaba en posición de liderar, trataría a mis empleados como me gustaría que me trataran a mí. Con el equipo expandido, Sabores de Casa pudo aceptar eventos más grandes y múltiples eventos en el mismo fin de semana. Los ingresos mensuales crecieron de $3,000 en el primer mes a más de $15,000 en el sexto mes de operaciones. Capítulo 15. El reconocimiento, el crecimiento del negocio no pasó desapercibido en la comunidad empresarial más amplia de Miami. En octubre, Isabela recibió una llamada que cambiaría su perspectiva sobre lo que había logrado. «Señora Martínez», dijo la voz del otro lado de la línea. «Soy Patricia Ruiz de la Cámara de Comercio Hispana de Miami. Me gustaría nominarla para nuestro premio anual de Emprendedora Joven del Año». Isabela casi colgó el teléfono, pensando que era una broma. «Disculpe, ¿puede repetir eso?», pidió. Su historia y el éxito de Sabores de Casa han llamado la atención de muchas personas en nuestra comunidad, explicó Patricia. Una madre soltera inmigrante que construyó un negocio exitoso en menos de un año, mientras preserva y comparte su herencia cultural, es exactamente el tipo de historia que queremos celebrar y usar como inspiración para otros. Esa noche, Isabela llamó a Rafael inmediatamente. «No puedo creerlo», le dijo. «Me nominaron para un premio empresarial. ¿Puede creer eso?». «Puedo creerlo perfectamente», respondió Rafael. «De hecho, estoy sorprendido de que haya tardado tanto en suceder». «Rafael, nada de esto habría sido posible sin usted», dijo Isabela. «Usted cambió mi vida esa noche». «No, Isabela», respondió Rafael con firmeza. «Yo no cambié tu vida. Yo simplemente te di una oportunidad. Tú cambiaste tu propia vida con tu trabajo, tu talento y tu determinación. Y en el proceso también cambiaste la mía». Era la primera vez que Rafael admitía abiertamente cómo había impactado esta experiencia en él. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Isabela. Rafael estuvo en silencio por un momento. «Desde que Elena murió, me había vuelto muy cínico sobre las personas y sus motivaciones. Pensaba que todo el mundo solo quería algo de mí, que la bondad genuina ya no existía. Pero esa noche, cuando recibí tu mensaje, y luego cuando te conocí, recordé que todavía hay personas auténticas en el mundo. Personas que luchan por razones nobles, que mantienen su integridad incluso cuando las cosas están difíciles». Hizo una pausa. «Trabajar contigo en Sabores de Casa me ha dado un propósito que no sabía que estaba buscando. Me has recordado por qué el éxito real se mide en el impacto positivo que tienes en las vidas de otros». Capítulo 16. La ceremonia de premiación. La ceremonia de premiación de la Cámara de Comercio Hispana se realizó en el elegante Hotel Biltmore en Coral Gables. Isabela nunca había estado en un evento tan formal y estaba increíblemente nerviosa. Rafael la había ayudado a prepararse, incluso llevándola a comprar su primer vestido de gala. Cuando Isabela emergió del vestidor llevando un elegante vestido azul marino, Rafael sintió una oleada de orgullo paternal. «Te ves hermosa», le dijo. «Pero más importante, te ves como la exitosa empresaria que eres». En la ceremonia, Isabela estaba sentada en una mesa con Rafael, Carmen, Miguel y doña María, quien había venido como su invitada especial. Mateo, ahora de 16 meses y caminando por todas partes, se quedó esa noche con otra vecina. Cuando anunciaron la categoría Emprendedora Joven del Año, Isabela sintió que su corazón se detenía. El premio de este año va a una mujer que no solo construyó un negocio exitoso, sino que también está preservando tradiciones culturales y creando oportunidades para otros en su comunidad, dijo la presentadora. Isabela Martínez de Sabores de Casa. El aplauso fue ensordecedor. Isabela se levantó en shock con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mientras caminaba hacia el podium, vio a Rafael de pie aplaudiendo con más entusiasmo que nadie en la habitación. En su discurso de aceptación,
Isabela habló sobre su jornada desde El Salvador, sobre las luchas de ser madre soltera y sobre la noche que cambió todo. Este premio no es solo mío, dijo. Es de mi hijo Mateo, quien me da la fuerza para seguir adelante cada día. Es de mi equipo, Carmen y Miguel, quienes me ayudan a hacer realidad nuestros sueños culinarios. Es de mi comunidad que me abrazó y apoyó desde el primer día. Hizo una pausa y miró directamente a Rafael. Y es de alguien muy especial quien creyó en mí cuando ni siquiera yo creía en mí misma. Quien me enseñó que a veces las mejores oportunidades vienen de los lugares más inesperados y que la generosidad genuina aún existe en este mundo. No mencionó el nombre de Rafael, pero todos los que conocían la historia entendieron a quién se refería. Capítulo 17. Expandiendo horizontes después de recibir el premio, las oportunidades para Sabores de Casa se multiplicaron exponencialmente. Isabela recibió invitaciones para aparecer en programas de televisión locales, fue perfilada en el Miami Herald y recibió consultas de posibles franquiciados interesados en llevar el concepto a otras ciudades. Es abrumador, admitió Isabela durante una reunión con Rafael un mes después de la ceremonia. Siento como si mi vida hubiera cambiado completamente otra vez. El éxito viene con nuevos desafíos, concordó Rafael, pero también con nuevas oportunidades de hacer una diferencia más grande. Fue entonces que Isabela tomó una decisión que sorprendió incluso a Rafael. Quiero abrir un restaurante, anunció. No solo catering, sino un lugar físico donde las familias puedan venir a comer, donde los niños puedan aprender sobre sus raíces culturales a través de la comida. Rafael levantó una ceja. Esa es una decisión importante, Isabela. Los restaurantes requieren una inversión mucho mayor y los márgenes son típicamente más bajos que el catering. Lo sé, dijo Isabela. He estado investigando, pero también sé que tengo algo especial aquí. Y creo que es momento de soñar más grande. Le mostró a Rafael un plan de negocio detallado que había estado desarrollando en secreto durante semanas. Había encontrado un espacio perfecto en Calle 8, el corazón de la comunidad hispana de Miami, y había calculado todos los costos y proyecciones financieras. Rafael revisó el plan cuidadosamente. Era sólido, bien pensado y realista en sus proyecciones. ¿Cuánto necesitas?, preguntó finalmente. $150,000 para la inversión inicial, respondió Isabela. Sé que es mucho dinero. Isabela, interrumpió Rafael. Hace un año invertí $50,000 en tu negocio de catering. Ese ha sido el mejor retorno de inversión que he tenido en mi carrera, no solo financieramente, sino personalmente. Estoy listo para invertir en tu restaurante. Capítulo 18. Casa Isabela. La apertura de Casa Isabela fue planeada para mayo del año siguiente, coincidiendo con el primer aniversario del mensaje de texto que había cambiado 2 vidas. Los meses de preparación fueron intensos. Isabela trabajó con arquitectos para diseñar un espacio que fuera auténtico pero acogedor, que pudiera servir tanto a familias con niños como a parejas en citas románticas. Quería que el restaurante contara la historia de El Salvador a través de su decoración, su música y, por supuesto, su comida. Rafael manejó las negociaciones de arrendamiento, los permisos de construcción y todos los aspectos financieros del proyecto. Pero más que eso, se convirtió en el principal animador de Isabela cuando las dudas la invadían. Algunos días me despierto aterrorizada, le confesó Isabela una tarde mientras supervisaba la instalación de la cocina. ¿Qué pasa si nadie viene? ¿Qué pasa si la comida no es lo suficientemente buena? ¿Qué pasa si fracaso y pierdo todo lo que hemos construido? Isabela, dijo Rafael poniendo una mano reconfortante en su hombro. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa primera noche sobre por qué mantienes la esperanza? Isabela sonrió. Le dije que Mateo era mi porqué. Exactamente. Y ahora tu porqué es más grande. Es Mateo, pero también es Carmen, Miguel y todos los empleados que vas a contratar para el restaurante. Es tu comunidad que necesita un lugar como este. Y es cada persona que va a probar tu comida y recordar de dónde viene. Mientras hablaban, Miguel se acercó corriendo con emoción. «Isabela, Carmen, vengan a ver esto», gritó. Los llevó afuera, donde un grupo de trabajadores estaba instalando el letrero del restaurante. Casa Isabela estaba escrito en letras doradas elegantes, con auténtica cocina salvadoreña en letras más pequeñas debajo. Isabela se quedó sin aliento. Ver su nombre en ese letrero hizo que todo se sintiera súbitamente real. «Es hermoso», susurró, con lágrimas en los ojos. Rafael tomó una foto de Isabela parada frente al letrero, con Mateo en sus brazos. Sabía que sería una imagen que atesoraría para siempre. Capítulo 19. La gran apertura. La noche de la gran apertura de Casa Isabela fue mágica de una manera que nadie había anticipado completamente. Isabela había invitado a todos los que habían sido parte de su jornada. La congregación de la iglesia donde habían hecho su primer trabajo de catering, los clientes regulares de Sabores de Casa, sus colegas de la industria restaurantera y los medios locales.
Pero la sorpresa más grande llegó una hora antes de la apertura, cuando Isabela vio a una mujer familiar entrando por la puerta. «Carmen», gritó Isabela corriendo hacia su prima de Tampa. «¿Pensaste que me perdería la apertura de tu restaurante?», dijo Carmen abrazando fuertemente a Isabela. «Estoy tan orgullosa de ti, prima. Mira todo lo que has logrado». Carmen miró alrededor del restaurante, tomando en cuenta cada detalle. Las paredes decoradas con arte salvadoreño auténtico, las mesas de madera natural, la música folclórica sonando suavemente de fondo y el aroma increíble emanando de la cocina. «Es exactamente como siempre soñaste», dijo Carmen. «¿Papá y mamá estarían tan orgullosos?». Isabela comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alegría pura. Cuando las puertas se abrieron oficialmente al público a las 6 p.m., había una fila de 50 personas esperando para entrar. La primera cliente fue doña María, la vecina que había cuidado a Mateo tantas noches. «Mija, este es tu momento», le dijo doña María a Isabela. «Disfrútalo». Durante toda la noche, Isabela circuló entre las mesas, hablando con los clientes, explicando los platos y compartiendo historias sobre las recetas que había aprendido de su abuela. Rafael observó desde la distancia, sintiendo una satisfacción profunda al ver a Isabela brillar en su elemento. La noche fue un éxito completo. Sirvieron a más de 200 personas. Recibieron reseñas entusiastas de los críticos gastronómicos presentes y, más importante para Isabela, vieron a familias enteras disfrutando de la experiencia juntas. Al final de la noche, cuando el último cliente se había ido y el equipo había terminado de limpiar, Isabela, Rafael, Carmen, su empleada, Miguel, y Carmen, su prima, se sentaron alrededor de una mesa con una botella de champán que Rafael había traído para la ocasión. «Quiero hacer un brindis», dijo Rafael levantando su copa. «Por Isabela, quien nos ha enseñado a todos que los sueños más hermosos nacen de los momentos más difíciles. Por Casa Isabela, que no es solo un restaurante, sino un hogar lejos de casa para nuestra comunidad. Y por el poder de la esperanza, que puede transformar una noche de desesperación en una vida de propósito y éxito. Salud», gritaron todos al unísono. Capítulo 20. Un año después de la apertura de Casa Isabela. El restaurante se había convertido en una institución en Miami. Tenía una calificación de 4.8 estrellas en Google. Había sido destacado en Food & Wine Magazine. Y tenía una lista de espera de 2 semanas para reservaciones los fines de semana. Pero para Isabela, el éxito se medía en momentos más pequeños y significativos. La abuela cubana que venía cada domingo con sus nietos para enseñarles sobre las similitudes entre la comida cubana y salvadoreña. La pareja joven salvadoreña que había elegido Casa Isabela para su cena de aniversario porque les recordaba su primera cita en San Salvador. Los turistas que descubrían la comida centroamericana por primera vez y se iban prometiendo regresar. Isabela había contratado 2 empleados de tiempo completo, incluyendo 3 que, como ella, eran madres solteras inmigrantes que necesitaban oportunidades. Había establecido un programa de becas para ayudar a empleados jóvenes a tomar clases de inglés e ingeniería culinaria en el Community College local. «Quiero que este lugar sea más que un restaurante», le explicó Isabela a un periodista que estaba escribiendo un artículo sobre empresarios inmigrantes exitosos. «Quiero que sea un lugar donde las personas puedan crecer, donde puedan encontrar oportunidades, donde puedan sentirse orgullosas de su herencia cultural». Rafael, quien ahora era oficialmente socio minoritario en 3 negocios de Isabela, el servicio de catering original, el restaurante y una nueva línea de salsas y condimentos salvadoreños que se vendían en supermercados locales. Había encontrado un nuevo propósito en su vida. «Solía medir mi éxito solo en términos de retornos financieros», reflexionó durante una entrevista para la misma revista. «Pero trabajar con Isabela me ha enseñado que el verdadero éxito se mide en el impacto positivo que tienes en las vidas de otros. Los números en mi cuenta bancaria no han cambiado dramáticamente, pero mi satisfacción con la vida se ha multiplicado exponencialmente». Capítulo 21. El círculo completo. En el 2º aniversario del mensaje de texto que había cambiado todo, Isabela organizó una celebración especial en Casa Isabela. Había invitado a todos los que habían sido parte de su jornada, desde doña María hasta los críticos gastronómicos, que habían ayudado a establecer la reputación del restaurante. Por la sorpresa más grande de la noche vino cuando Isabela subió al pequeño escenario que habían instalado para música en vivo los fines de semana. «Antes de que comenzara esta noche, quiero compartir una historia con todos ustedes», comenzó Isabela, su voz clara y confiada de una manera que habría sido impensable 2 años atrás. «Hace exactamente 2 años, yo era una madre soltera desesperada que no tenía dinero para comprar leche para su bebé. En un momento de pánico, envié un mensaje de texto pidiendo ayuda, pero me equivoqué de número. La audiencia escuchó en silencio absoluto.
Ese mensaje llegó a un hombre que no tenía ninguna razón para ayudarme, ninguna razón para creer en mí, ninguna razón para confiar en una completa extraña. Pero lo hizo, y esa decisión no solo cambió mi vida, nos cambió a ambos. Isabela miró directamente a Rafael, quien estaba sentado en una mesa cerca del escenario. Rafael Vázquez me enseñó que la generosidad verdadera no es solo sobre dar dinero. Es sobre creer en el potencial de otra persona cuando ni siquiera ella cree en sí misma. Es sobre tomar riesgos por hacer lo correcto, incluso cuando no hay garantías. Se detuvo y sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos pero sin derramarlas. Pero esta noche no estamos aquí solo para celebrar lo que hemos logrado. Estamos aquí para anunciar lo que vamos a hacer a continuación. La audiencia se inclinó hacia adelante con anticipación. Estamos lanzando la Fundación Casa Isabella, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a madres solteras inmigrantes a iniciar sus propios negocios. Vamos a proporcionar microcréditos, mentoría y entrenamiento empresarial para mujeres que tienen sueños pero no recursos. El aplauso fue inmediato y entusiasta. Porque creemos, continuó Isabela, que todo el mundo merece la oportunidad de construir una vida mejor para sus hijos. Todo el mundo merece que alguien crea en ellos. Y todo el mundo merece la oportunidad de transformar un momento de desesperación en una vida de propósito. Cuando Isabela bajó del escenario, Rafael se acercó a ella inmediatamente. ¿Por qué no me dijiste sobre la fundación?, preguntó, pero estaba sonriendo. Porque sabía que ibas a querer escribir el primer cheque, respondió Isabela. Y tenías razón. Rafael sacó un sobre de su bolsillo interno. La donación inaugural, dijo. $50,000 para empezar. Isabela abrió el sobre y encontró no solo un cheque, sino también una carta escrita a mano. Querida Isabela, leyó en voz alta. Hace 2 años tu mensaje de texto interrumpió mi vida de la manera más hermosa posible. Me recordaste que el éxito verdadero no se mide en lo que acumulas, sino en lo que compartes. No se mide en lo que construyes para ti mismo, sino en las oportunidades que creates para otros. Tu coraje, determinación y bondad genuina han transformado no solo tu propia vida, sino también la mía. Estoy honrado de ser parte de tu jornada y emocionado por todas las vidas que esta fundación va a tocar. Con admiración y amistad eterna, Rafael.